No, eso, o sea, no tengo que pagar porque, ¿por qué? Porque no tengo plata. No, mentira, porque ya pagaron antes y ahora, este, pagaron los de tercero para la graduación y de ahí me quedó a mí porque pagaron en mi cuenta. Entonces, Ese que bien arrecho. de ahí Bien ahora arrecho. ya se acabó ese pago y por eso ya quedó así. Bueno, vamos al Edmodo, ¿ya? Veamos si estamos en el Edmodo. Ya, ya. Déjenme ver dónde está este Edmodo. Ay, 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 ay. Hmm, No le encuentro, no le encuentro y no le encuentro. Ah, la señorita Lison se está conectando ahí. A ver, bueno, compartimos pantalla, nos vamos al Edmodo y nos vamos a las clases de hoy. Pero estoy logueado como administrador, así que me voy a salir mejor de aquí, ¿ya? Entonces, salgamos de aquí y nos vamos a ingresar con la clave de profesor. Ya, bueno, estamos aquí y el día de hoy tenemos física con tercero BG1, ¿cierto? Y nos vamos a ver las publicaciones. En las publicaciones ahora estamos poniendo dos cosas. La primera es un foro en el cual, o una discusión en el cual nos menciona el tema que dice, defina la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea en cuanto a su cálculo y de la misma manera entre aceleración media y aceleración instantánea. Dice, abre el PDF y revise la información. Entonces, básicamente usted tiene que comentar donde dice aquí, escribe un comentario. En este tipo de discusiones o foros no tiene que entregar tarea, sino expresar su comentario en cuanto a la pregunta que le hacen. Y voy ahorita a abrir este PDF y el PDF nos va a demostrar o nos va a mostrar algo que ya habíamos visto antes. La fórmula de la velocidad media y la fórmula de la velocidad instantánea en principio. Y ahí usted tiene que encontrar la diferencia entre la fórmula de la una y de la otra. Hay una diferencia básica y esencial. Y es la misma diferencia que existe entre la aceleración media y la aceleración instantánea. De tal manera que usted solo pone esa diferencia, expresa con sus propias palabras, de acuerdo al cálculo esencialmente de los dos tipos de tanto de velocidad como de aceleración. Entonces, esa sería la primera tarea, que es poner aquí el comentario, usted coge con sus propias palabras y dice, a mí me parece que la diferencia entre velocidad media en cuanto al cálculo es esto y lo de acá, y expresa con sus palabras. Y después en cuanto a la aceleración también, y ahí terminaría la primera parte. Ahora, la segunda parte que es la teoría del día de hoy, tenemos que ver que dice ahí que grafique y explique la resolución del ejemplo 10. Bueno, le toma una foto y hasta el domingo, hasta las 8, hasta las 6 de la tarde tiene para entregar esta tarea. Voy a abrir el PDF de ahí. Y bueno, como todos los PDFs, están los datos informativos al inicio, las recomendaciones, las indicaciones, las destrezas, y acá dice el contenido. Y dice que vamos a ver la composición del movimiento o la composición de movimientos. Y ahí en teoría nos dice que existen movimientos en dos dimensiones, que son la combinación de dos movimientos simples. Para estudiar estos movimientos compuestos debemos. Luego vamos a ver el ejemplo de esto. ¿Sí? Dice que estamos hablando de la naturaleza de dos movimientos. ¿Ya? Y estos son movimientos compuestos, ¿ya? Entonces, ahí en este caso dice que primero hay que distinguir claramente la naturaleza de cada uno de estos movimientos Buenas simples. tardes, Licen. Buenas tardes.
Entonces, estos movimientos simples tienen su respectiva naturaleza y entre los dos componen algo, es decir, hacen un movimiento compuesto. ¿Ya? Y las partes de esto, por ejemplo, aquí menciona que hay que aplicar a cada movimiento componente sus propias ecuaciones. Es decir, se van calculando por partes y a la final se calcula un total. Hallar las ecuaciones del movimiento compuesto sabiendo que, esto es importante, en el primero de los casos, el vector de posición del móvil se obtiene sumando, como ustedes pueden observar, los movimientos componentes. Y el módulo es el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos que el módulo de R es el teorema de Pitágoras. Pero primero suman los movimientos componentes. Dos movimientos simples suman un movimiento compuesto y este movimiento compuesto, su módulo se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Luego menciona que la velocidad se obtiene sumando vectorialmente asimismo los dos vectores, ¿sí? Suma de vectores, ustedes sí saben cómo se hace, entonces no habría mucho problema en eso. Y el módulo de esa velocidad es igual, un teorema de Pitágoras, en donde mide la velocidad en X y la velocidad en Y. Eso, la raíz cuadrada. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso diríamos que la velocidad resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las velocidades en X y en Y. Bueno, después habla acerca del tiempo empleado en el movimiento compuesto. Dice que es igual al tiempo empleado en cualquiera de los movimientos componentes. ¿Ya? Y bueno, después de toda esta teoría, que es sencilla básicamente el momento que aplicamos, tenemos el ejemplo 10 que está en el libro. El ejemplo 10 nos habla básicamente de dos movimientos simples que se componen en un ejemplo práctico acerca de una barca que tiene que cruzar un río de 30 metros. Y al cruzar el río de 30 metros se encuentra con que hay una corriente que tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo y la barca desarrolla una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces ahí ya tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y, porque ya habla de la velocidad de la corriente y también habla de la velocidad de la barca. Y dice que las dos son velocidades perpendiculares. Cuando una velocidad es perpendicular a otra es cuando tiene un ángulo de 90 grados. Ahí es perpendicular. Si usted puede observar, en la gráfica de más abajito está el río, está la una orilla abajo y la otra orilla arriba. La orilla desde donde parte el barco está abajo y parte y llega hasta el otro extremo. Pero entonces ahí podemos observar que una velocidad de la corriente del río es de 4 metros sobre segundo y la velocidad que aplica la barca para cruzar de un lado a otro es de 2 metros sobre segundo. Las dos son perpendiculares, pero la barca avanza a llegar allá. La trayectoria no viene a ser perpendicular, la trayectoria es la hipotenusa de esas dos velocidades, más claro. Y el módulo también de este vector viene a ser la hipotenusa de esas dos velocidades. Es la línea que cruza por el centro y que define la trayectoria de la barca. ¿Ya? Entonces, eso solamente para comprender estos dos movimientos que hay y en qué termina. A su vez, este ejemplo nos dice que encontremos 4 cosas. Dice que calculemos la corriente, la velocidad que tarda la barca en cruzar el río, la distancia que recorre y la ecuación de su trayectoria. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos, como siempre, a coger un papelito y a desarrollar eso. En un papelito, por favor, ya vayan ustedes anotando los datos, de tal manera que vayamos al pizarrón y ustedes puedan entender cada uno de estos ejemplos y cálculos que se van a dar a continuación. Entonces, en el un caso, sabemos que tenemos una velocidad en Y y un tiempo también en Y.
Entonces, ahí podríamos decir que de acuerdo a esa velocidad y a ese tiempo que tenemos en Y, ya podemos calcular la primera parte, es decir, la parte A, que menciona este tiempo en Y, es decir, como menciona ahí, hallamos el tiempo que tarda la barca en cruzar el río, ¿sí? La barca, ¿cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Dice que desarrolla una velocidad de 2 metros sobre segundos perpendicular a la corriente. Y tenemos que calcular, como menciona ahí, el tiempo que tarda la barca en cruzar el río. De tal manera que tendremos que verificar de acuerdo a los datos que tenemos en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta primera parte. Vamos a salirnos de ahí y vamos a ir a aplicar en el pizarrón qué es lo que queremos hacer. Y en este caso, a ver, solamente déjenme anotarles. La señorita Frangeli entró ahorita y la señorita Joana Lor también y la señorita Mejía. Ya, bueno, entonces continuemos con nuestro pizarroncito, ¿ya? Bueno, entonces aquí decimos que tenemos varias cosas que analizar. Primero tenemos una barca en el extremo de un río donde inicia y tenemos dos perpendiculares. La una que está hablando de que la corriente del río tiene 4 metros sobre segundo de velocidad y también la barca tiene 2 metros sobre segundo de velocidad. Entonces va a cruzar el río. Entonces la una actúa sobre el eje de las Y y la otra sobre el eje de las X. Bueno, dicho de otra manera esto, podríamos decir que tenemos el eje de las Y y el eje de las X. Y como menciona en este caso, en esta parte de aquí, aquí está el punto 0, es decir, desde donde se origina todo. Y asimismo tenemos que ver que también esta parte de aquí es la de 30 metros que menciona el ejemplo. ¿Sí? En el ejemplo habla de que hay 30 metros de anchura del río. ¿Sí? Entonces vamos a colocar eso en nuestro ejemplo. Vamos a coger un lapicito y vamos a decir que esto de aquí son los 30 metros. Los 30 metros. Bueno, para definir la primera parte, ¿qué dice la pregunta A? Dice, calcule. La pregunta A. Hacemos una hermosa A y ponemos ahí. ¿Qué quiere que calcule? El tiempo. El tiempo que tarda en cruzar el río. ¿Cuánto tiempo tarda? Bueno, y empezamos a aplicar las fórmulas. Dice que cuando tenemos una distancia en Y, esto va a ser igual a la velocidad que haya en Y por el tiempo que se demora. ¿Ya? Y analizamos los datos. Y decimos, a ver, ¿tenemos Y? Sí tenemos, porque Y es lo que está acá, en esta parte de aquí, y es 30 metros. 30 metros. Ya. El tiempo es lo que tenemos que buscar, por lo tanto, esta parte de aquí es la que no tenemos y vamos a despejar, porque la pregunta claramente nos dice el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Entonces volvamos a coger nuestro color de lápiz azul y decimos, a ver, ¿y la velocidad en Y? ¿Tenemos la velocidad en Y? Sí tenemos la velocidad en Y porque nos dice que es de 2 metros sobre segundo. Es decir, es la velocidad de la barca, la velocidad en Y, ¿sí? La velocidad del barquito que empieza a cruzar. Aquí está la una orilla del río y acá en X está la otra orilla del río.
y la barca empieza a cruzar y la corriente le empieza a llevar para un lado por su velocidad, pero la barca está a 2 metros sobre segundo hasta llegar al otro extremo. ¿Ya? Entonces, con esto ya lo único que tendríamos que hacer es despejar la t, que es el tiempo. Entonces decimos y sobre la by, como está aquí multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Ya, muy bien. La by pasa al otro lado a dividir. Y esto es igual a t. Es decir, en otras palabras, ya tenemos aquí la fórmula para tiempo despejando de esta original. Y diríamos que t, entonces, es igual a y sobre la velocidad en y. Y decimos entonces t, dicho de esta manera, solo reemplazamos, y dice que vale 30 metros. 30 metros. Y by dice que vale 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo, ¿ya? Y ahora lo que hacemos simplemente Ahí es... Mande. Reemplazamos. Quitamos lo de metros para que nos quede en segundo. Ajá, muy bien, Tania. Entonces, la mitad de 2,1, la mitad de 30,15 metros, como menciona Tania, se van con metros y nos queda que tiempo es igual a 15 segundos. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta A. Es de esta manera la que calculamos cuál es el tiempo, como menciona, que tarda la barca en cruzar de la una orilla hasta la otra orilla. ¿Ya? Bueno, regresemos a nuestro PDF a ver cuál es la segunda pregunta. ¿Sí? Ya, a ver, veamos. La segunda pregunta nos dice, la pregunta B dice la distancia que recorre. Entonces, veamos, asimismo, en la distancia que recorre, tendríamos ahí que aplicar el teorema de Pitágoras. Siempre cuando hablen de distancia tendremos que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para aplicar el teorema de Pitágoras, necesitaremos saber cuánto recorrió en y, ¿sí? Porque el teorema de Pitágoras se basa en los dos catetos, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y tenemos un cateto que es de 30, pero el otro cateto no tenemos. Entonces, dicho de esta manera, lo que tendremos que hacer es calcular cuál es el otro cateto, es decir, el cateto en X, porque solo tenemos que tiene 30 metros en Y, es decir, esta parte de aquí. Pero no sabemos en X cuánto le llevó esa coordenada, el valor de la hipotenusa. Entonces tenemos que calcular esto. Entonces veamos, esto nos va a dar que al aplicar la fórmula deberemos llegar a esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una segunda parte que nos pide dos soluciones. La una nos va a pedir que es, o sea, debemos de ley saber cuánto hay en X. Sabemos que en Y hay 30, pero no sabemos cuánto hay en X. Entonces, por eso vamos a tener que calcular la X, para después poder calcular la pregunta que nos menciona, literalmente dice la distancia que recorre, ¿ya? Entonces, vámonos a nuestro pizarroncito. Y ahí en cambio vamos a ver este otro cálculo. ¿Ya? Y a ver, ¿dónde están las herramientas de selección? Cojamos todo esto y borremos. ¿Ya? Seguimos en nuestro ejercicio aquí. Si se llega a cortar, dice que nos queda 10 minutos. Si se llega a cortarnos, mientras yo esté explicando, todavía nos conectamos de nuevo, ¿ya? Si no, bueno, voy a tratar de hacer rápido para terminar rápido.
Entonces, bueno, en este caso, recuerde, tenemos la distancia en Y, ¿sí? La distancia en Y, o sea, Y es igual a 30 metros. Continuamos, estos son datos que ya teníamos desde el primer cálculo, ¿ya? Y aquí, en cambio, nos dice qué distancia recorre en X. ¿Por qué? Porque nos pide el módulo. Este es el vector. Nos dice cuánto ha recorrido la barca desde aquí hasta acá. No son 30 metros porque no recorrió en línea recta hasta arriba. Entonces tenemos que ver cuánto vale esta hipotenusa, en otras palabras. Y esta hipotenusa decimos que es igual a lo que vale en Y. Esta, como es paralela a la parte de acá, entonces sabemos que vale 30 metros. Y la parte de X es la que no sabemos. Entonces, para eso tenemos una fórmula. Una fórmula tal como la que habíamos visto antes. Tal como la que habíamos visto antes. La fórmula anterior nos decía que, a ver, ¿dónde está mi lapicito? La fórmula anterior nos decía que la Y es igual a la velocidad en Y por el tiempo. ¿Ya? Eso nos decía la anterior. Ahora, en cambio, esta nos dice que la X es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ya sabemos. La velocidad, es decir, la corriente, es decir, lo que va en esta dirección. La corriente va en esta dirección para allá. Y va a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Recuerde, la velocidad en X es la velocidad de la corriente y va a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Y el tiempo que se demora en esto es de 15 segundos, ¿no es cierto? Eso es lo que calculamos antes. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? 15 segundos, ¿tienen sus anotaciones? 15, dice. Ya. Sí, 15. Sí, profe. Ya, el tiempo que se demoró en cruzar de la una orilla a la otra, ya calculamos y decía que era de 15 segundos, ¿ya? Entonces, ahora sí ya reemplazamos nomás aquí. Decimos entonces X es igual a la velocidad en X, que es 4 metros sobre segundo, por el tiempo que nos dio 15 segundos. 15 segundos, ¿ya? Estos segundos se van con estos segundos de acá. Y nos queda que X ha sido igual a 15 por 4, ¿sí? 15 por 4 que serían 60. 60 metros. 60 metros, exactamente. ¿Ya? Y ahí ya solo nos toca aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras en geometría nos decía que H es igual, H al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Es algo que venimos viendo desde la escuela. En términos de física nos dice que el módulo al cuadrado es lo mismo, solamente hacemos una asociación. De X al cuadrado, recuerde que X al cuadrado acabamos de encontrar y es 60 metros, más Y al cuadrado. Y al cuadrado, ¿cuánto vale? 30 metros, ¿ya? Porque aquí está Y. Entonces ya solo hacemos esto, decimos, aplicamos raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad para que no afecte nuestra igualdad, y este cuadrado de aquí se va con esto. Entonces nos dice que el módulo este del vector, es decir, esta distancia recorrida de aquí, de R, esta parte de aquí estamos calculando el vector R, es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado, que es 60 al cuadrado, más Y al cuadrado, que es 30 al cuadrado. 30 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? ¿Alguien tiene la calculadora a mano para que me dé haciendo eso? Eso me da un total de... Déjenme
3.600 Ya. ¿Y la raíz? más 900. La raíz cuadrada de 3.600. $3.600 más 900, ¿no es cierto? Más... Sale 67.08. Ya, 67.08. Entonces aquí pongamos que nos sale 67,1 podría ser. 67,08 o 1, porque le redondeamos, ¿ya? Y como todo está en metros porque es una distancia, recuerde que era 60 metros, y acá era 30 metros, entonces nos sale 67.08 metros o 67.1 metros, ¿ya? Hasta ahí estaría el cálculo en cambio del módulo. Y ya solo nos faltaría la pregunta C, ¿ya? Regresémonos rápidamente a nuestro Edmodo, al PDF, y ahí vemos 67.1, ¿sí? Estamos bien, le redondeó a sí mismo, no le puso 0.8, sino 67.1, entonces estamos en la segunda respuesta. Y finalmente habla la ecuación de su trayectoria. Y recuerde, esto ya hemos hecho varias veces. La ecuación de la trayectoria simplemente quiere decir que nosotros encontramos el valor de t en x, el valor de t en x, y ese valor es el que le reemplazamos en y, ¿sí? Entonces, eso tenemos que llegar a demostrar. Esa parte de ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque parece facilito, pero tenemos que saber cómo hacer, ¿ya? Entonces, nos vamos a terminar con esto. Tenemos todavía 2,35 segundos, minutos y segundos. Entonces, vamos a hacerle esta parte C aquí. La parte C. Entonces, ahí definimos las fórmulas. Las fórmulas originales nos dicen que X es igual a 4T. Y nos dice que Y es igual a 2T, en cambio, ¿ya? Esto obedece a la velocidad que adquiere en X la corriente y a la velocidad que adquiere la lancha para cruzar. La una es de 4 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, metros sobre segundo, es decir, recorre 4 metros en un segundo. Y acá en la Y, en cambio, que es la velocidad de la barca para cruzar el río, recorre 2 metros en un segundo, ¿ya? Entonces, por eso es 4T y la Y es 2T. Bueno, definido esto, simplemente despejamos. X, el 4 como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces decimos que T es igual a X sobre 4, ¿ya? Y una vez que tenemos eso, ya solo tenemos que reemplazar este valor de t que obtuvimos aquí al despejar t, acá en esta fórmula de acá. Y decimos lo siguiente. Decimos aquí que y es igual a 2 que multiplica a t. ¿Cuánto vale t? T vale x sobre 4. ¿Ya? Solo reemplazamos. Y decimos y, entonces es igual a la mitad es 2, la mitad 1, entonces nos quedaría x sobre 2. Y con eso hemos descubierto la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Y es igual a x sobre 2. Con eso terminamos la clase y ustedes tendrían el deber, solo tendrían que explicar esto que acabo de explicar. Y ya, eso sería, está por terminar el tiempo. Que les vaya súper bien y cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, licenciado. Uno es barato para... Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Chao, cuídense. Luego.